Evangelio de San Mateo, capítulo 8. Curación de un leproso. Jesús, pues, bajó del monte y empezaron a seguirlo muchedumbres. Un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: Quiero, queda limpio. Al momento quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: Mira, no se lo digas a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacerles una declaración. Palabra del Señor. Jesús cura a un leproso. La lepra es una enfermedad infecciosa. Sus manifestaciones más conocidas son las cutáneas, en forma de manchas, úlceras y tubérculos asociadas con trastornos neurológicos. En caso extremo provoca la putrefacción de la carne. En los tiempos bíblicos, la lepra se consideró una plaga con la que Dios ejercía castigo por los pecados. El leproso por ello fue considerado siempre como afectado de impureza, por ello era excluido de la comunidad. La ley de la pureza, contenida en el capítulo 13 del libro Levítico, ordenaba al leproso lo siguiente: andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro, y tendrá su morada fuera del campamento. Cuando Jesús curó al leproso, quebrantó abiertamente la ley de la pureza y estableció una ley superior, la ley del amor y la misericordia. Esta ley dignifica y humaniza al ser humano marginado. Actualmente en nuestra sociedad se multiplican las formas de marginación y discriminación hacia los leprosos actuales. Emigrantes que son vistos no solo como forasteros, sino como verdaderos delincuentes. Los enfermos de SIDA, los indígenas, las víctimas de la droga y del alcohol, los discapacitados. En ellos la soledad, el rechazo y el oprobio incrementan su sufrimiento. Por ello, el Señor Jesucristo nos invita a romper todas las barreras de nuestra mente y de nuestro corazón para hacernos sensibles y misericordiosos y caminar junto con ellos. La fe del centurión. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un capitán de la guardia suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado, y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará, pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno vete, él se va, y si le digo a otro ven, él viene, y si ordeno a mi sirviente haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se lo digo, vendrán muchos de oriente y de occidente
para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los que debían entrar al reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Luego Jesús dijo al capitán: vete a casa, hágase todo como has creído. Y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Palabra del Señor. El centurión era un oficial del ejército romano que tenía bajo su mando a 100 soldados. En el relato del Evangelio, el centurión romano pide la sanación para su siervo y demuestra dos cualidades básicas para lograr el favor de Dios: la humildad y la fe. El centurión demuestra humildad al no sentirse digno de recibir en su casa a Jesucristo, que era judío, respetando así las normas judías que prohibían a los judíos entrar en casa de los extranjeros. La humildad de corazón del centurión romano le permite reconocer en Jesucristo a Dios. Por ello le llama Señor. La humildad de corazón del centurión lo conduce a la fe, una fe sin límites en Jesucristo. Por ello, sus palabras expresan lo que siente su corazón. Curación de la suegra de Pedro. Jesús fue a casa de Pedro. Allí encontró a la suegra de éste en cama, con fiebre. Jesús le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. Palabra del Señor. La expresión casa de Pedro evoca a la iglesia, construida sobre la roca que era Pedro. Jesús entra en esta casa y cura a la suegra de Pedro. Inmediatamente después de sanar, la suegra de Pedro se levantó y se puso a servirle. La intención de Mateo, según los eruditos bíblicos, fue admitir el servicio de la mujer dentro de la iglesia primitiva. Este servicio se consolidó en nuestros tiempos. Seguimiento decidido y radical. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malos con una sola palabra y sanó también a todos los enfermos. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de cruzar a la otra orilla. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le contestó: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Las palabras de Jesucristo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, son la advertencia que hace el Señor a los que quieren seguirle. La misma actitud firme y decidida que Él exige de sí mismo, en el fondo también le exige a sus discípulos. El discípulo, al convertirse en apóstol,
tiene que compartir la misión y la vida de Jesús con los sacrificios y renuncias a las comodidades del hogar e incluso a los lazos familiares cuando estos les hacen vacilar o impiden entregarse decidida y radicalmente a la misión de su Maestro Jesucristo. Jesús calma la tempestad. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y los despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él les dijo: ¡Qué miedosos son ustedes! ¡Qué poca fe tienen! Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían: ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. La barca representa a la iglesia. Iglesia en la que se encuentra Cristo, junto con Pedro y los demás discípulos. La tormenta que se desencadena en el lago simboliza a las fuerzas del mal, que amenazan con destruir la iglesia fundada por Cristo y devorar la fe de sus discípulos. Han pasado más de 2000 años desde que Jesucristo fundó la iglesia. La iglesia parece naufragar en la tempestad del mundo y en los problemas que se le presentan. Asimismo, el surgimiento de nuevas doctrinas religiosas amenaza con destruirla. Sin embargo, ante el temor y la duda que surgen entre los miembros de la iglesia, se alza una voz que parece despertar de un largo sueño y nos dice: No temáis, tened fe. Es la voz de Jesucristo, que no está lejos de nosotros, porque habita en nosotros. Y ante la voz de Jesucristo, las fuerzas del mal se esfuman, y la barca de Pedro sigue su rumbo a través de los años, los siglos y los milenios. Los endemoniados de Gadara. Al llegar a la otra orilla, a la tierra de Gadara, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y vinieron a su encuentro. Eran hombres tan salvajes que nadie se atrevía a pasar por aquel camino, y se pusieron a gritar: No te metas con nosotros, Hijo de Dios. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de allí había una gran piara de cerdos comiendo. Los demonios suplicaron a Jesús: Si nos expulsas, envíanos a esa piara de cerdos. Jesús les dijo: Vayan. Salieron y entraron en los cerdos. Al momento, toda la piara se lanzó hacia el lago por la pendiente y allí se ahogaron. Los cuidadores huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo lo sucedido y lo que había pasado con los endemoniados. Entonces, todos los habitantes salieron al encuentro de Jesús y, no bien lo vieron, le rogaron que se alejara de sus tierras. Palabra del Señor. Gadara fue una ciudad situada a 10 kilómetros al sudeste del mar de Galilea y formaba parte de la Decápolis, grupo de ciudades helenísticas caracterizadas por su intolerancia con la cultura judía.
En esta ciudad, Jesús expulsa a los demonios de 2 hombres, demostrando así que el poder de Dios presente en él era superior al poder de Satán y sus secuaces. Satán, es decir, el diablo, y los otros demonios son ángeles caídos, por haber rechazado libremente servir a Dios y sus designios. Su opción contra Dios es definitiva. Por ello, intentan asociar al ser humano en su rebelión contra Dios, poniéndole todo tipo de obstáculos y tentaciones que los separan de Dios. En la vida diaria, para defenderse del mal, basta con ser coherentes con el Evangelio, no tener miedo de testimoniar la propia fe y cuidar la propia relación con Dios, principalmente a través de la oración. Mensaje. Querido hermano, querida hermana, el Señor Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, las fuerzas de la naturaleza y el demonio. Por ello nos invita a seguirle radicalmente y con confianza absoluta. Que el Señor te bendiga.